Doble femicidio sacude la zona 7 y tras una persecución y enfrentamiento armado, la policía capturó a 2 presuntos pandilleros señalados de asesinar a madre e hija. Terror por explosión en Parramos. Queda grabado en video el momento en el que una cohetería estalló, lo que generó pánico entre los vecinos y obligó a bomberos a trabajar contrarreloj para evitar una tragedia mayor. Tensión en carretera y todo quedó grabado en video cuando un nuevo caso de intolerancia vial involucró a un autobús de transporte colectivo en Totonicapán, generando preocupación entre los usuarios por el riesgo de que este tipo de conductas termine en un accidente. Multa termina a golpes y todo es captado en video cuando un piloto de mototaxi y un agente de tránsito se enfrentaron en plena vía pública en Mazatenango. Ahora las autoridades anuncian denuncias y aseguran que el conflicto inició porque el conductor no portaba licencia. Cuidado con el crédito porque una tarjeta mal utilizada puede convertirse en un problema financiero. En nuestro segmento Dinero Inteligente explicamos los conceptos básicos que debe conocer antes de solicitarla y los errores más comunes que cometen los usuarios. El Mundial inspira sueños y también aprendizaje porque mientras los niños siguen con emoción la fiebre futbolera, docentes aprovechan el interés por el torneo para enseñar geografía, cultura y valores al tiempo que muchos estudiantes sueñan con convertirse en futbolistas profesionales. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce. En este jueves arrancamos con la información, pero antes le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Nidia González, mercadóloga y coach de vida. Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores. Claudia Macís, psicóloga y comunicadora. Y Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo. Y poco después, una persecución y un enfrentamiento armado inició en la colonia La Verbena y terminó en El Amparo, también en zona 7. Tras este tercer tiroteo en el área, 2 presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha quedaron bajo custodia policial. Se presume que ellos son los gatilleros que minutos antes habrían asesinado a 2 mujeres. Hasta donde se sabe, se trataba de madre e hija. Los detenidos fueron identificados como William, de 25 años, alias Orejón, y un adolescente de 16 años, alias Chucky. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho estaría relacionado con disputa por narcomenudeo. Durante el operativo se incautó una carabina con reporte de robo, una camioneta, un teléfono celular, chaleco antibalas e indumentaria con insignias similares a las utilizadas por los investigadores de la Policía Nacional Civil. Y bueno, esta situación es sumamente preocupante, Luis, porque se trata de una madre y una mujer. Estamos hablando que si en efecto ellas estuvieran vinculadas a algún tipo de organización delictiva, es grave lo que está ocurriendo con nuestras familias, que rápidamente se involucran los padres, los hijos, y pareciera ser toda una cadena de herencia. Sí, cabalmente viendo la noticia veía que están involucrados pues, jóvenes, la madre, ¿no? Ahí sí que un pequeño núcleo familiar. Y a pesar que veo positivo, digamos, la respuesta de la Policía Nacional Civil, que pues hace la captura, volvemos al tema, reacción. O sea, aquí lo importante es que ya la policía tiene identificada esa red, esa estructura, tiene que hacer un trabajo de inteligencia y desarticular la banda. Entonces, de tal manera de que no solo sigamos reaccionando y esperando a que pasen las cosas para poder hacer las capturas, sino que antes de eso, pues tomar las acciones. Creo que eso es lo que nos hace falta. Anticipación. Y otra situación acá, Claudia, los gatilleros, a quienes así ha identificado la Policía Nacional Civil, 25 y 16 años, muy jóvenes, y sobre todo el caso del menor de edad. Gatilleros, ellos son sicarios definitivamente. Esta noticia, miren, por un lado, pues qué bueno que la policía los capturó, ¿verdad? Aquí ya se tienen las evidencias. Por el otro, lamentable la muerte de la mamá y la hija. No sabemos si las dos estaban involucradas en actividades con pandillas o solo la hija y la mamá fue esa víctima colateral. O a la inversa. Sí. O solo la mamá y la hija no. Y esa es de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos. Si el sicario tiene un objetivo muy determinado, ¿verdad? Ellos saben hacia quién van, pero ¿por qué eliminan a las personas que acompañan o a los que están
en los alrededores, porque se ha dado en restaurantes, se ha dado en partidos. Para que no haya fútbol. testigos. Sí, una de las razones es precisamente esto, eliminar testigos y que no hayan represalias. 2 es también sembrar el miedo y sembrar la zozobra, porque miren, estas muertes tienen un mensaje claro a otras pandillas o puede ser una venganza por alguna traición. Y lo tercero, y eso ya entramos en la parte psicológica, ¿verdad? Son individuos que tienen personalidades con una desconexión emocional fuertísima. Estamos hablando de personalidades antisociales, psicópatas, en donde nosotros sabemos bien que son personas que no tienen remordimiento, falta de empatía, son fríos, son violentos. Entonces ellos ya no ven a su víctima como un ser humano, decir, ay, pobrecito, o lo maté, o ella no era culpable, solo una de ellas, sino que la ven como un objetivo nada más, Sí. como Cumplir como- con la encomienda como un que les han encarguito, dado. como un trabajito que tienen que hacer o como un obstáculo que tienen que quitar de sus planes. Y bueno, Nidia, acá la hipótesis, la línea inicial de la investigación nuevamente nos lleva a lo que escuchamos en la mayoría de casos, disputa de territorio. Disputa de territorio, narcomenudeo, sí, perdón, gracias. Y mandar un mensaje. Creo que hemos visto mucho ya de todo, de cómo es la línea que se han venido dando ciertos sucesos criminalísticos, en este caso de que matan a las personas. Concuerdo mucho con lo que dice Claudia, que si el ataque es para una persona en específico, ¿qué tiene que ver el acompañante? Pero hay tantas cosas que nos preguntamos como ciudadanos, pero es preocupante ver cómo ya ahorita es mucho más común este tipo de noticias acá, ¿verdad? Entonces ya no sabemos en qué ciudad estamos viviendo, qué clase de seguridad es la que vamos a tener, si vamos a regresar a la casa. Eso es lo más importante ahora, ¿verdad? Que nos guarde Dios de todo lo que está sucediendo, y qué lamentable realmente la pérdida de esas 2 vidas, de la mujer y de la Y que hija. al final, pues lo que se espera es dilucidar todas estas situaciones de un hecho, Omar, que ocurre en zona 7. Empieza en La Verbena, termina en El Amparo, 2 colonias que tristemente están cooptadas por estas estructuras criminales. Sí, y que históricamente han sido realmente foco de muchos delitos, ¿verdad? Mira, muchas hipótesis se pueden plantear, pero hagamos un poquito de historia, ¿verdad? Cuando México realmente pierde buena parte de su territorio y se da el Tratado Guadalupe Hidalgo, básicamente es ahí donde empieza esa lucha de los territorios, esa lucha de estar protegido, ¿verdad? Porque es donde las familias en ese entonces se sienten prácticamente discriminadas y se empiezan a agrupar prácticamente en barrios. Por eso es que prácticamente muchas veces, aunque nos cueste darle crédito, se generan esos clanes familiares. Aquí lo importante también es recalcar que últimamente hemos visto acciones para mí muy buenas de parte de la policía. Yo sé que la población espera mucho más, pero recordemos pocos actos heroicos que han surgido, por ejemplo, en la Roosevelt. Yo creo que como guatemaltecos también es necesario elogiar lo positivo que las autoridades con limitados recursos, porque miren, hasta ahorita recientemente se están cotizando más o menos 500 vehículos para la policía, armas y muchas cosas más, cosas que han venido de años atrás. Entonces creo que de manera responsable hay que ser eficiente y eficaz con los pocos recursos que la policía pueda tener para salvaguardar a la población. Tenemos que hacer nuestra primera pausa en este jueves aquí en Impacto Directo. Siga con nosotros, volvemos. Arranca la gran temporada del fútbol y Mermeladas Anabeli trae los vasos futboleros para papá. Por la compra de una mermelada de 290 gramos, automáticamente obtén un vaso con motivos futboleros. Entra en la jugada y celebra el mes de papá con el complemento perfecto para disfrutar tus partidos favoritos. Anabeli, todo un mundo de sabor. Sorteo extraordinario 413, 19 de julio. Premio mayor 5 millones de quetzales. Lotería Santa Lucía. Premio ganado. Premio pagado. Inmunobalance refuerza y fortalece las defensas de tu familia. Con vitamina C y zinc genera inmunidad y protección mientras ellos se divierten. Inmunobalance Kids y adultos. Vitamina C y zinc en gomitas. Ágil, eléctrico, conectado a tu mundo. Xpeng G6 combina diseño moderno con tecnología de punta. Descúbrelo con el respaldo de Electron Power. ¿Crees que es solo un juego?
Cada vez que consumes cigarros o vapeas, giras una ruleta para dañar tu salud. Y aunque creas que tienes el control, no lo tienes. No uses cigarros, vapeadores y cigarros con cápsulas. No es lo que parece. Desenmascara su atractivo. Juntos contra el cáncer. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Suscríbase a Prensa Libre y acceda a información verificada todos los días. Disfrute de la edición impresa, acceso digital ilimitado, cuponera de descuentos, tarjeta libre y muchos beneficios más. Elija entre 1 año por 549 quetzales con un mes adicional gratis o 2 años por 998 quetzales y reciba un vale de consumo de 200 quetzales. Llame hoy al 1716. Prensa Libre, el medio de mayor credibilidad. Y una cámara captó el momento de la fuerte explosión en una cohetería en Parramos, Chimaltenango, lo que provocó pánico entre los vecinos. Las imágenes muestran el instante en que ocurre la detonación. Ahí está el momento cuando se eleva una densa columna de humo y los residentes corren para ponerse a salvo tras la emergencia. Bomberos voluntarios, personal municipal y vecinos trabajaron para controlar la pólvora activa y evitar que el fuego se propagara. Aunque no se reportan personas fallecidas, varias fueron trasladadas a centros asistenciales por crisis nerviosa y posibles fracturas. Pero hemos hablado en este tipo de casos la importancia de las revisiones, de los controles, Omar, porque todas las personas de la comunidad saben que operan en algunos casos bajo la clandestinidad este tipo de coheterías. ¿Y cómo es posible que la autoridad no tenga esta información a la mano? Claro, mira, eso es lo que yo siempre realmente cuestiono, porque pueden haber diferentes tipos de cultura, y cuando hablamos de la cultura es la forma en que nosotros hacemos determinada acción a través de símbolos o comportamientos o imágenes, si lo queremos ver de esa manera. Entonces es triste que frecuentemente veamos culturas reactivas, porque yo no sé si ustedes recuerdan, compañeros, pero para Navidad sí es muy famoso el Plan Belén. Entonces sale el Plan Belén y van aquí, por ejemplo, acá cerca a investigar que tengan extintores, que tengan arena, pero eso es algo que debería hacerse constantemente, porque también tú lo mencionaste, aquí hasta el Ministerio de Trabajo, porque en estos lugares pues muchas veces hay trabajo infantil, ¿verdad? Entonces es una pena que nuestras autoridades solamente para una época determinada, obviamente tengan presencia cuando se debe hacer prácticamente todo el tiempo. Pero en este país se utiliza pólvora todos los días, para los cumpleaños, que para el niño que viene en camino, en fin, para muchos, el Día de la Madre, para el Día del Padre, que ya viene el equipo también. de fútbol que gana. Sí, exacto. Deberían existir controles estrictos. Sí, eso es lo más interesante, que aquí en Guatemala no tenemos esa restricción. Todo el año no hay una ley que regule este tipo de juegos pirotécnicos, ni tampoco hay una ley que pueda decir que donde se estén fabricando hayan ciertas medidas de seguridad industrial, ¿verdad? Más que todo porque ellos están manejando una materia prima bastante volátil, mortal también. Imagínate, hemos visto aquí tuvimos una nota también hace algunos meses acerca de un incendio provocado por esto también. Entonces no hay ese resguardo, no hay esa ley, no hay seguridad. Entonces la verdad es de que se dan este tipo de... Lo bueno ahorita es que no hubo ninguna pérdidas materiales tal vez sí, pero una persona que haya salido lesionada, graves, niños sobre todo, ¿verdad? Que hemos y es visto que también eso. La mala manipulación de la pólvora, Luis, es sumamente grave y muchas veces no se dimensiona que con tener almacenado en casa o en lugares que no son apropiados, estamos poniendo en riesgo nuestra vida y de las personas que están cerca de nosotros. Sí, yo creo que tal vez no tienen bien claro y dimensionado el peligro que representa tener este tipo de material explosivo. Digamos, la pólvora es un material explosivo, es volátil. Entonces, digamos ahí, ¿cómo es que obtienen estas coheterías clandestinas la pólvora? O sea, porque hay alguien que se las está suministrando. Y desde ahí inicia el problema. Porque entonces, digamos, no podemos estarle expendiendo pólvora a cualquiera que llegue, debe estar controlado, regulado, con la licencia, ¿no? Luego, si estás
registrado, entonces, bueno, ¿qué condiciones tenés para el uso de este material? O sea, como decía ahí Omar, tenés extintores, tenés un área para almacenarlo, mantenerlo libre, no sé, con una humedad, un cierto tipo de humedad, un cierto tipo de condiciones adecuadas. Luego el tema de los niños, o sea, vemos en las redes sociales, yo he visto unos patojos ahí que salen platicando ahí mientras están armando los cohetes. Entonces, si son unas máquinas para armarlo, ¿va? Pero digamos, ¿quién dice que él es mayor de edad? ¿Qué condiciones? Y los miras en una mesa destrozada. Sí, es una situación que no es correcta, pero tenemos que pasar a la siguiente nota que nos evidencia este tipo de conflictos que han ocurrido en las diferentes rutas de nuestro país, conflictos que obviamente generan situaciones graves, pero vamos a hablar de esto después de estos mensajes. Un nuevo episodio de intolerancia en el tránsito fue captado en video. Esto ocurrió en el ingreso a la cabecera departamental de Totonicapán, donde se vio involucrado un autobús del transporte colectivo. Las imágenes muestran una discusión y maniobras que generaron momentos de tensión entre los conductores en medio del flujo vehicular de la zona. El material circuló rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su preocupación por este tipo de comportamientos que pueden derivar en accidentes o situaciones de mayor riesgo. Autoridades reiteran el llamado a mantener la calma al volante, respetar las normas de tránsito y evitar acciones que pongan en peligro la seguridad de los demás usuarios en la vía. Y hablemos ahora de este otro caso, ya que un altercado entre un agente de la Policía Municipal de Tránsito y un piloto de mototaxi. Esta situación que vamos a estar platicando en instantes, porque obviamente también está relacionado con todo esto que mencionamos, en donde se pierde la razón, en donde las emociones, Claudia, salen a flor de piel. Lo hemos platicado en varias oportunidades. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Miren, aquí por supuesto que nos urge promover la cultura de la tolerancia, del respeto definitivamente, pero también la salud mental. La salud mental enfocada a que yo debo controlar, yo debo gestionar mis emociones, debo evitar en la medida de lo posible todas estas acciones violentas, imprudentes, impulsivas, porque no solo crean más tráfico y alteran a otras personas, sino ponen en riesgo mi vida y la vida de los demás. Nosotros en psicología a la violencia en el tráfico le llamamos ira al volante, y que tiene muchas respuestas y tiene muchos porqués, muchos factores, y uno de ellos es el estrés y la frustración social, ¿verdad? El día a día, todo lo que nos está pasando alrededor, pero también hay cosas personales, hay situaciones que yo no he logrado superar de mi niñez, de mi adolescencia, o situaciones que esté pasando en ese momento, un despido, un divorcio, la enfermedad de un hijo, la muerte de una mamá, qué sé yo, todo este tipo de cuestiones. Lo triste acá es que pareciera que solo con gritos, con malas palabras, con sacar un palo o con sacar mi arma es la única manera. Pareciera que en Guatemala es el único recurso para que yo pueda resolver algo que no me parece. Y esto no es así, porque eso solo se da en sociedades pues, que no tienen educación, que no hay una civilización. Y Guatemala, con su pobreza y todo lo que quieran, pero sí tenemos acceso. Y sobre todo acceso a las redes sociales. Aquí hay cursos, hay tutoriales, aquí hay talleres totalmente gratis donde yo puedo realmente educarme y saber que hay otra manera de resolver y decirle a alguien, mire, no me parece. Pero es el interés también de querer cambiar y hacer cosas distintas. Salud mental. Veía nuevamente las imágenes, Luis, cuando estas dos personas sacan esos, ¿qué serán? Esos fierros que tenían ahí, los tubos y todo. Pero alrededor van estudiantes, unas chicas caminando y se asustan al ver este tipo de situaciones. El riesgo que corre toda la gente que no tiene nada que ver en este tipo de conflictos. Sí, mira, hemos visto muchos casos de este tipo, de hechos de tránsito que luego se transforman ya en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Urge una actualización de la ley y el reglamento de tránsito. O sea, ¿qué sucede? Que, digamos, estamos restringidos, la autoridad está restringida únicamente en multar. Pero hablamos que, digamos, hay en otros países que te ven cometiendo una infracción, horas de obra social. Te pueden suspender la licencia, incluso te la pueden cancelar. Digamos, cosas que no existen en la legislación guatemalteca. Sí. Entonces, todo es la multa y digamos, ¿qué consecuencias tiene esa gente por estar haciendo eso en la vía pública? Nada. Absolutamente Solo nada. Se viraliza. Exactamente, y lo siguen practicando y sigue sucediendo.
Entonces no tenemos certeza de castigo y está muy limitada la autoridad. Y bueno, ya que hablamos de este tipo de situaciones, ya le daba un adelanto hace unos momentos lo que ha sucedido en Mazatenango, un agente de policía municipal, el piloto de un mototaxi. Nuevamente, el hecho ha quedado grabado en video y ocurrió la tarde del 10 de junio en la calle 30 de junio de la zona 1 de Mazatenango, Suchitepeques, y abre el debate sobre las funciones de los agentes de tránsito y el cumplimiento del reglamento en la cabecera departamental. En el video se observa cómo un piloto de mototaxi agrede a un agente de Policía Municipal de Tránsito e inician un intercambio de golpes en la vía pública. La Policía Municipal de Tránsito de Mazatenango informó que presentarán las denuncias correspondientes contra el piloto de mototaxi debido a la agresión física y verbal contra el agente. Además, indicaron que el incidente inició debido a que el piloto de mototaxi no portaba licencia de conducir y no permitió que la gente le impusiera la multa correspondiente. Qué grave, porque también vemos a una señora de la tercera edad aquí, Nidia, que está en medio de toda esta situación, no sabiendo a dónde se mueve para que no recibir un mal golpe. Eso es correcto. Falta total de poder, falta total de lo que es el respeto a las autoridades. Por mucho que nosotros no lo querramos a veces algunos ciudadanos aceptar, pero un agente de PMT o un agente de Mixtra, un agente de todas estas organizaciones municipales que ven este tipo de temas, que si tenés la licencia, si te estás estacionando mal, si estás si estás usando una velocidad que no es correcta ahí, entonces ellos sí tienen esa autoridad para poder colocarte una multa porque no estás cumpliendo el reglamento. Primero, se va en contra de la razón el señor porque no tiene licencia. Ya de ahí, él ya perdió todo su derecho de estar diciendo yo puedo circular, pero irnos a los golpes, faltarle el respeto a las autoridades, eso sí, lo vemos a diario y es lo que nos preocupa también. Imagínate, aquí son golpes, en otro momento pueden ser palos, tubos y en el peor de los casos, un arma. Sí, claro. Creo, Omar, que acá hay fallos graves. El agente de Policía Municipal de Tránsito debe ser capacitado. Él no debe ingresar al vehículo. Aquí vemos que se mete al tuk-tuk, situación que no debió hacer. No, y hasta lanza un golpe también, ¿verdad? Mira, Mazatenango últimamente ha estado en el ojo del huracán. Y es aquí donde yo realmente me cuestiono lo siguiente, ¿verdad? ¿Con qué autoridad de su momento el alcalde, el señor Villagrán, prácticamente bloquea una carretera que trae competitividad y trae desarrollo prácticamente para nuestro país, cuando ahí lo vemos? Miren, yo tengo, compañeros, les digo, yo tengo casi 30 años de andar por todo el país y Mazatenango es un lugar que no ha cambiado nada durante esos 30 años. Entonces, señor alcalde Villagrán, ahí tiene un claro ejemplo. Capacite, sea un líder que inspire con el ejemplo y por favor, si para una próxima oportunidad se le ocurre bloquear la competitividad de un país, de una región que tanto necesita, porque pasar solamente por Mazatenango es un dolor de cabeza, lo invito, lo exhorto a que lo piense 2 o 3 veces, por favor. Cuando no se respeta una autoridad, Claudia, mucho menos se va a respetar a una persona que forma parte de nuestro círculo familiar. Es un claro ejemplo de alguien que no le gusta vivir bajo normas y reglas. Miren, la norma, las reglas es parte de la disciplina de nuestra vida y eso nos lo enseñan desde niño. A un niño que no se le dan todos estos insumos en su vida, es un niño que va por el mundo pensando que es el dueño del universo, que puede hacer lo que se le da la gana, que nadie le puede decir nada absolutamente. Miren, aquí hay abuso de las dos partes. El policía no tenía que ingresar al mototaxi, ¿verdad? Él solo tenía que ponerle la multa, hablarle, no sabemos en qué término lo hizo, no lo estoy justificando, pero no sabemos si lo maltrató, no sabemos qué le dijo. Y en el caso del piloto, definitivamente, si él no tenía la licencia, lo que tenía que hacer es, bueno, mire, disculpe, o tal vez llegar a una negociación, mire, o la tengo vencida, o fue mi cumpleaños el mes pasado y se me pasó el tiempo, porque suele suceder esto, ¿verdad? Entonces, miren, el respeto de veras empieza en mi casa. Saber que siempre hay una persona superior, siempre hay un líder, siempre está la autoridad, y la autoridad es de la maestra, desde la persona que nos vende pan, ¿verdad? Que, ay, la vendedora de pan, no, es la persona que nos está proporcionando un servicio. Entonces, si yo no tengo autoridad
respeto por mis autoridades, imagínense cómo la voy a tener por las personas que van caminando o por los pasajeros que él lleva, como en el caso de la señora que pudo haber salido damnificada también, que era una señora de la tercera edad. Lo grave que vemos en muchas de las PMTs de municipios, Luis, es que se está contratando a personas que no han recibido la capacitación. Es prácticamente decir, venga cualquiera a ocupar un puesto, y no es nada fácil esa tarea de estar dirigiendo el tránsito, del control de emociones y de saber que se puede encontrar a personas capaces de agredirte. Sí, mira, ahí definitivamente para gestionar el tránsito tienes que estar capacitado. Eso es lo primero, y tiene que haber un perfil para cumplir con ese rol. Y en este caso también debes de estar debidamente equipado. ¿Por qué este policía? El error es estarse metiendo ahí en el tuk-tuk. ¿Qué sucede? Está lloviendo, no tiene capa. Entonces, él con tal de taparse ahí, se está invadiendo, digamos... la propiedad privada. Pues la propiedad, sí, digamos, y también el círculo de la persona, digamos, también lo está invadiendo. Error garrafal, él como autoridad de tránsito hace la parada, solicita la documentación, si no la tiene, pues a la mano le digo, por favor, bájese del vehículo, y él ordena qué es lo que debe hacer este señor para poder gestionar, digamos, su situación legal de tránsito. Pero pues ahí vemos varios errores, digamos, no solo procedimentales, la falta del equipo, la falta de preparación, porque anda con una mochila ese señor ahí, o sea, que es parte del equipo, no, o sea, sí, como va para su casa. Entonces se ve cierta informalidad ahí también en el uniforme. Yo creo que ahí lo que decía también Omar, señor alcalde, póngale su uniforme a esta gente, miren cómo están ahí. Sí, en buenas condiciones. Sí, situaciones complicadas. Vamos a la pausa. Volvemos en instantes aquí en Impacto Directo. Hoy es jueves, día de nuestro segmento Dinero Inteligente, y se lo adelantaba en nuestros titulares. Vamos a hablar de un tema fascinante que nos da horas y horas de conversación, pero hoy lo vamos a sintetizar y en breve le vamos a decir de qué manera usted puede hacer un uso inteligente de ese dinero plástico, de la tarjeta de crédito. Y Walter Martínez, nuestro coach financiero, nos acompaña esta noche. Hola Walter, bienvenido. Señores, qué gusto saludarlos otra vez, otro jueves. Y sí, para platicar de un tema que duele un poco y que desde la semana pasada anticipé que íbamos a tocar un tema que era sensible y que es tan sensible que creo que lo vamos a tener que partir en dos. Walter, ¿por qué se satanizan las tarjetas? Porque las tarjetas no son las malas. En efecto, se dice que en general el dinero no es malo, es lo que hacemos con el dinero. Y la tarjeta de crédito es una herramienta y como tal no es ni buena ni mala. Es lo que hacemos con la tarjeta de crédito, lo que realmente es bueno o es malo. Pero conocemos como tarjeta de crédito el plástico y sabemos que nos metemos en deudas, pero me pareció muy interesante que si platicamos un poco de qué es la tarjeta de crédito, cuál es el tipo de uso que la gente le da en Guatemala, cuál es el contexto que tenemos respecto del tema, nos va a ayudar a sensibilizar mejor lo que después vamos a platicar, que es dónde y por qué nos metemos en los problemas que nos metemos con la tarjeta de crédito. Así es que, si me permiten, por favor, adelante, conozcamos esos datos, porque la verdad primero, que y todos somos parte de este universo que les voy a contar. Usted que nos está viendo, le doy estos pequeños datos. Se estima que en Guatemala existen entre 2.7 y 3.2 millones de tarjetavientes. ¿Okay? Entonces, entre 2.7 y 3.2. También se estima, lo que estoy dando son cifras oficiales de Banco de Guatemala y Superintendencia de Bancos y algunos estadísticos de otras entidades especialistas de economía, o sea, son datos que tienen fundamento. Se estima que en promedio cada persona tiene aproximadamente 1.5 tarjetas de crédito, en promedio. Ok. Entonces, eso nos da que aproximadamente tenemos 4 millones de plásticos circulando o tarjetas de crédito activas. Entonces, 4 millones de tarjetas circulando. Ahora, hay un dato que es bien relevante. ¿Por qué paramos con tantas tarjetas de crédito? Saben que hay un dato que en Guatemala dice que hay más de 100 productos disponibles para escoger una tarjeta de crédito. La que te da beneficios de gasolina, la del supermercado,
La de los puntos. La de los viajes. El cashback. La de las mías, ¿verdad? Entonces, en realidad al final son más de 100 opciones, que es lo que tenemos. Totales. En Guatemala tenemos a diciembre de 2025, cifra oficial del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos, escuchen esto, 47,280 millones de quetzales de deuda en tarjeta de crédito. 47,280 millones de deuda en tarjeta de crédito. Si dividimos eso entre el más o menos el número de tarjetas emitidas que hablamos hace un rato, eso nos da más o menos una deuda promedio de 15,000 a 17,000 quetzales por persona. Ese es el promedio de deuda que manejamos en tarjeta de crédito todos. Usted que nos está viendo, ahorita mídase. Porque ahorita el dato es, estoy abajo de la media, estoy arriba de la media, qué tan arriba de la media o estoy en la media. Y yo creo que eso nos da ya un punto de partida de a ver cómo voy. Y el otro tema que es criminal, el promedio, oigan esto, el promedio de la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito en Guatemala es de 52%. Eso explica por qué una deuda de 15,000 quetzales en muy poco tiempo se puede volver de 20, de 25 o de 40, porque cuando a eso le agregamos, que es parte de lo que vamos a platicar al final de hoy o en el próximo programa, cuando a eso le agregamos los intereses moratorios, que es no pagué ni el capital ni los intereses, y a eso le agrego entonces la mora, entonces estoy pagando intereses sobre intereses, y ahí es donde eso se vuelve una bola de nieve y el crecimiento es exponencial. Una deuda así, estamos hablando de una tarjeta. Hay personas que llegan a tener hasta 10 tarjetas y todas en estas condiciones. Preguntas, comentarios, porque les tengo una historia que les quiero contar. Hay muchas. A ver, hay personas que deciden hacer el pago mínimo, por lo que mencionabas de los endeudamientos, de la tasa de interés. ¿Por qué no es recomendable solamente hacer ese pago mínimo? Lista de conceptos para seguir aportando conocimiento. Hay varios puntos y varios conceptos que debemos de entender para saber cómo funciona una tarjeta de crédito. Empecemos por definir las fechas. Tenemos la fecha de consumo, tenemos la fecha de corte y tenemos la fecha de pago. Se dice que, y esto para mí es una trampa y no sé por qué tantos expertos lo recomiendan cuando para mí es toda una trampa. Se dice que entre la fecha de compra y la fecha límite de pago, yo tengo hasta 50 días para pagar, sin generar intereses. Es decir, si yo compro hoy y hoy empezó mi ciclo, desde que compro hasta que se da el corte y la fecha de pago, yo tengo, si hoy es el día 1 de mi ciclo, tengo 30 días del mes corriendo, es decir, si me consumo el día 1, y normalmente la tarjeta me va a dar 20 días más para pagar, sin causar intereses, eso da 50 días. Entonces uno dice, wow, tengo 50 días para pagar lo que me gasté hoy. Sí, el mes 1. Pero el mes 2, el mes 2 tenés lo que te gastaste el mes pasado más lo que te gastaste este mes y entonces ahí se te acabó el ciclo, porque a partir de ahí yo tengo que pagar todos los meses. Ahora vienen los conceptos. Con la fecha de pago viene el pago mínimo, esto véanlo en sus estados de cuenta, el saldo al corte, que es el saldo a la fecha de corte, y el saldo al día, que es el saldo al momento en el que estoy haciendo mi consulta, lo cual significa que esa partecita ya forma parte de mi siguiente ciclo, de mi siguiente corte. Ok. Si yo pago el mínimo, vamos a explicarlo acá, si yo pago el mínimo, estoy pagando el saldo más bajo que la tarjeta de crédito me acepta para que yo pueda seguir utilizando esa tarjeta y siga gastando hasta el monto límite que me estableció la tarjeta de crédito. Y aquí hay otro concepto que quiero dejarles hoy, que es, al final, ¿qué es la tarjeta de crédito?
La tarjeta de crédito en sí no es un concepto. La tarjeta de crédito representa un crédito que en términos financieros se llama crédito revolvente. ¿Qué es un crédito revolvente? Es un tope de crédito que yo tengo y que tengo derecho a usar cuando yo quiera porque está preautorizado, pero que así como lo voy utilizando, también lo tengo que ir pagando. Entonces, la tarjeta de crédito es un contrato de crédito revolvente, hasta por un monto tope utilizado. En ese momento yo tengo que entender que la tarjeta de crédito para el banco es una deuda. Es una deuda que me da el beneficio de no pagar sin causar intereses si pago dentro de los plazos que están. Pero una vez yo pago el mínimo, empiezo a generar ese 52% anual del cual platicábamos. Y ese es el principal error que se comete muchas veces. Walter, de verdad que nos hemos quedado con muchas dudas. Este tema nos da para que sigamos platicando, pero será la otra semana en parte 2 y creo que vamos a tener una tercera porque nuestra audiencia está muy interesada y nosotros también acá. Así que Walter, muchísimas gracias. Nos vemos el otro jueves. Los espero. La próxima semana vamos a platicar, a aterrizar conceptos, hablar de las fechas precisamente, los montos de pago y los 7 errores más comunes que cometemos los tarjetavientes. Muchísimas gracias. Walter Martínez, coach financiero con nosotros aquí en Impacto Directo. La pausa y ya volvemos. Tenemos información de última hora. Acaba de llegar el video que ha registrado un ataque armado ocurrido en San José Pinula. En las imágenes que fueron captadas por una cámara de videovigilancia se observa el momento en el que un hombre se acerca a un vehículo y dispara al conductor en repetidas ocasiones. Esto ocurre en la zona 1 de San José Pinula, en plena vía pública y ante la mirada de varios transeúntes. Veamos. Y mientras cerca de 80,000 personas disfrutaban del partido inaugural entre México y Sudáfrica, un hombre extranjero sufrió un infarto en las inmediaciones del Estadio Azteca. De acuerdo con el testimonio de aficionados, el sujeto de aproximadamente 80 años se hallaba en una de las rampas cercanas cuando repentinamente se desvaneció. Paramédicos acudieron al llamado de emergencia, lo estabilizaron y fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el incidente e informó que el aficionado se encuentra estable. Un video que circula en redes sociales muestra los segundos de trabajo intenso de parte de socorristas al practicar reanimación cardiopulmonar al hombre. Y toda la emoción, incluso las temperaturas, todo esto al final de cuentas puede pasar factura, Omar, a las personas por las emociones que generan un partido de fútbol. Sí, es que realmente el Mundial provoca eso, ¿verdad? Desborda la emoción, pero aquí lo recomendable es que, por ejemplo, si nosotros vamos a viajar a determinado país, tengamos presente factores como, por ejemplo, la altura. El Estadio Azteca, la Ciudad de México, está más o menos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinado momento esa bocanada de oxígeno que entra se reduce en un 25%, lo cual en algún momento puede dar problemas como estos, inclusive de presión arterial, Alexis. Sí, la descompensación. Exacto. Al final no pasó más de un susto. Esta persona se encuentra estable. Qué bueno, porque te voy a contar que yo sí conocí a una persona que estaba viendo, esto pasó aquí en Guatemala, estaba viendo precisamente un partido de Guatemala cuando le metió un gol a Brasil. Ajá. Y entonces, hace mucho tiempo. 98. Sí, pero pasó así que le era tanta la emoción, la euforia, que al señor le dio un paro cardíaco. Gracias a Dios, pues sí sobrevivió también, ¿verdad? Pero esta fiesta futbolística nos trae mucha emoción, mucha adrenalina, mucha aquella emoción de ver a nuestro equipo favorito, ¿verdad? Entonces, pero también hay que tener un poquito de cuidado si padecemos de algo
del corazón, ¿verdad? Pero Sí. qué bueno que pasó todo. Al final es pasó un todo choque, bien. una mezcla de adrenalina y todo lo que está generando ese incentivo en nuestra mente, en nuestro organismo por querer ser parte de un evento, Claudia. Sí, miren, nosotros podemos padecer en cualquier momento un infarto, ¿verdad? Los que nos ven, los que estamos acá, en cualquier lugar. Pero existen algunos factores que los desencadenan y uno de ellos es el estrés, definitivamente. No sabemos cuánto corrió él para estar ahí, cuánto vivió él para ser parte de este evento. Y esto, acuérdense que sube la adrenalina y por consiguiente la presión arterial, el ritmo cardíaco. Fíjense que existe un síndrome, estaba recordando que existe el síndrome del corazón roto. Y ese se da por una emoción fuerte o por un susto, en donde precisamente tiene síntomas parecidos al infarto, ¿verdad? Entonces, Y el de hay presión malamores también es corazón roto. también se da ahí, en donde hay presión del pecho, la persona siente que no respira, hay una palpitación muy fuerte. ¿Qué manda? Cuando no te dejan Te hablar, y rompen el corazón. presionan y te están coaccionando. Es el No, síndrome miren, del comunicador. eso de veras existe, ¿verdad? Donde la persona tiene una impresión muy fuerte, una emoción o un susto. Entonces pareciera como que le está dando un infarto porque dice me duele el pecho o las palpitaciones son muy fuertes o siente que no respira. Posiblemente eso fue lo que le dio a la persona, pero qué bueno que lo pudieron auxiliar y poder disfrutar del resto de partidos pues vivito. Y sobre todo en lugares donde hay aglomeraciones, porque todo esto a muchas personas les puede llegar a generar pánico también, Luis. Sí, fíjate que alguien de mi familia cabal padece de ese tema, que cuando mira a muchas personas, ¡pum!, se desmaya. Entonces, digamos, hay personas que tienen condiciones médicas, digamos, en este caso, y que suceden estas cosas. A mí lo que me gusta, digamos, del tema aquí es la reacción del cuerpo de socorro, digamos, porque tuvo una atención oportuna, un procedimiento bien ejecutado y gracias a Dios, pues la persona va a continuar disfrutando del Mundial. Eso, sobre todo, porque va a poder contar la historia de Sobreviví. Vamos a la pausa, regresamos aquí por Guatevisión. Y el Mundial 2026 no solo despierta pasiones en las canchas, en las aulas, los docentes aprovechan el interés de los estudiantes por el fútbol para fortalecer conocimientos, desarrollar habilidades y motivar a los niños a soñar en grande. La fiebre por el fútbol comienza a incrementarse en los centros educativos y en muchos lugares. Hoy vamos a presentarles cuáles son los sueños de muchos jóvenes y de muchos niños con relación al fútbol. ¿Tú juegas fútbol? Sí. ¿Desde hace cuánto? Desde hace 5 años. Eso, ¿con quién juegas? Juego con mis amigos de colonia o con los de acá del colegio. A mí normalmente no me gusta salir al campo, me gusta estar como portera y uno de mis sueños también es ser como futbolista, o sea, entrenarlo, pero también me gustaría ser odontóloga. La verdad que sí he estado en equipos así jugando y pues espero yo que poder hacer visorías en algún equipo de Guatemala y seguir escalando. Los docentes de este y otros establecimientos están aprovechando la fiebre del mundial para reforzar contenidos de geografía, cultura y también habilidades blandas. Partes blandas, ¿verdad? De los chicos en donde ellos vienen y tienen que resolver problemas, el trabajar en equipo y es parte de esto, ¿verdad? Ahorita el mundial es una tendencia y todos los chicos están animados. Y aunque muchas veces el sueño de los padres es otro para sus hijos, algunos desean dedicarse profesionalmente al fútbol. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Futbolista o doctor. Eso. ¿Y qué dicen tus papás? ¿Qué prefieren que seas tú? Doctor. ¿Pero tú qué más quieres? Futbolista. Todo se puede lograr con disciplina, ¿verdad? Y con esfuerzo y que pues que no tengan sueños, sino que sean metas que se puedan lograr alcanzar. ¿Quién quieres que gane el mundial? México. México, Colombia, cualquiera de los dos. Con imágenes de Moisés Sheck para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Las estrategias, al final de cuentas, los profesores se las ingenian, Omar, para tratar de captar la atención de los chicos y sobre todo en estos días que sabemos que pueden distraerse
porque obviamente es la fiebre del fútbol. Claro, y fíjate, Alexis, que lo has dicho con buen acierto porque al final son estrategias. Hay un autor que se llama Pimienta Prieto y él dice que hay estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y a mí me parece muy bien atinada esta estrategia del fútbol porque a través del ejemplo nosotros les podemos enseñar a los chicos, mi equipo y yo jugamos limpio. Entonces, mi equipo y yo jugamos limpio cuando tenemos esa práctica de esas virtudes como los valores, el respeto, la colaboración, el compañerismo, ¿sí? El trabajo en equipo, y todo eso obviamente se socializa en un ambiente educativo y después se transforma y se lleva a la sociedad. Admiramos a determinado futbolista de un país, pero debemos conocer también qué más hay, no solamente de fútbol. Sí, importante la asociación cognitiva que tiene todo esto, ¿verdad? Porque como ya estaban explicando las estrategias, ver cómo le llamas la atención a los niños para poderlos enfocar en los temas en los que nos podría ayudar mucho pues esta fiesta futbolística del Mundial. Muy interesante también eso. Y veíamos a los chicos, Luis, el compartir y no solamente lo que conlleva ir a un centro educativo, estar con los libros, los apuntes, sino tener una sana recreación y con las camisolas de sus selecciones favoritas. Sí, tal como lo decía Omar, creo que es una estrategia muy atinada porque pues aprovechan el evento, que es una realidad, entonces los niños pues, tienen ahí puesta su mente, y qué mejor que hacerlos parte también de eso, que puedan convivir, trabajar en equipo, inculcar esos valores, y ahí sí que disfrutarse bien el Mundial. Se dice, Claudia, que con el juego aprendemos mucho mejor, que los niños aprenden más fácil. Sí, definitivamente, porque este es un recurso pedagógico, por eso es de que se utiliza la danza, el teatro, porque los niños ven el aprendizaje de una manera más atractiva, no es impuesta, no es aburrida, y especialmente en el caso del Mundial, que ellos ya saben cuáles son las reglas, cuáles son los equipos. Entonces yo estoy casi segura que geografía, historia la van a aprender mucho más fácil a través del Mundial, a través de los equipos, a que si se los dieran con una clase tradicional, ¿verdad? Curazao. Sí. Y qué bueno que también estén admirando a los jugadores, que ellos sean inspiración para ellos, para cumplir sus metas y poder llegar a ser alguien grande en la vida. Y de esta manera llegamos al final de Impacto Directo. Gracias por su sintonía a los panelistas: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemala Vive con Valores; Claudia Macís, psicóloga y comunicadora; y Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Recuerde que mañana nos vemos 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.